Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, un lugar y un espacio en el que queremos hablar de Málaga y de las cosas que nos interesan. Indudablemente esta semana seguiremos hablando, como la anterior, pues de todas las lluvias, las precipitaciones, todos los efectos que han tenido todas estas tormentas de las últimas semanas y también de infraestructuras. Pero como siempre nos gusta hablar de otras cosas que puedan ser un poco divulgativas para todos nosotros, pues en las últimas semanas, los últimos meses mejor dicho, habrán escuchado hablar de IMEC, que es un centro de investigación y fabricación de semiconductores, de microchips, como también se le puede conocer, y la trascendencia que va a tener para el mundo tecnológico de Málaga, para la provincia, incluso para toda su economía. Dicen los expertos que ese centro puede transformar la economía incluso de la provincia. Por eso hoy, en este comienzo de este paseo informativo por la Alameda, pues vamos a intentar explicar qué es eso y por qué va a tener tanta trascendencia. Y para hablar de ello, pues tenemos primero dos periodistas, Javier Recio, Ana Pérez Brián. Buenas noches, Manolo. A ver si vosotros también podéis aportar un poco más, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que el invitado es el que nos va... El invitado. Y el invitado no es otro que uno de los máximos responsables, el CTO del Instituto Ricardo Valle, de Innova, que no es otro que Mario, lo voy a leer por no equivocarme, Nemirovsky, ¿vale? Correcto. Ingeniero argentino, afincado durante muchísimos años, luego nos lo explicará, en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, y desde hace 3 años en el Instituto Ricardo Valle, y bueno, uno de los que también ha sido clave y ha trabajado para que ese centro, que va a tener una inversión superior a los 600 millones de euros, con participación del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, del propio Ayuntamiento, como decía, que va a tener una inversión multimillonaria y que usted ha tenido también una participación muy activa en todo esto. Pero antes que nada, a ver, ¿quién es? Muy rápido, porque el tiempo aquí ya sabe que vuela. ¿Quién es Ricardo Valle y cómo ha llegado hasta... ¿Cómo es Mario Nemirovsky y cómo ha llegado hasta, cómo llegó a Málaga y cuál es ahora mismo su papel? Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias, Manolo, por presentarme aquí. Sí. Soy ingeniero de Argentina, donde me gradué. Hice doctorado... ¿Buenos Aires? De Buenos Aires, Avellaneda, pero hice el doctorado en Estados Unidos, en California. No voy a ir en detalle toda mi carrera. No, como vaya detallando todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, se nos va No, pero hice el doctorado, fui faculty y después me dediqué a hacer startups, compañías. Pero he trabajado en Apple, he trabajado en General Motors, varias compañías, así que tengo experiencia en academia y industria, y todo en el área de Silicon Valley o Silicon. Y realmente hace 3 años atrás, un poquito más, a través de Mateo Valero, que es el director del Supercomputer Center de Barcelona, a quien conozco, es un gran amigo, me introdujo en forma... el ecosistema malagueño, ¿no? Sí, pero fue una trampa que me invitó a cenar o a almorzar, no recuerdo, y de pronto había gente que no conocía y que era Ezequiel Navarro, estaba... Felipe Romera, el alcalde... Bueno, había gente, el alcalde no estaba, pero era en Barcelona, una cena, y ahí me conocí con esta gente y me contaron la iniciativa que tenían, que era hacer un instituto de innovación en Málaga. Innovación era que crear compañías, crear startups, crear innovación, que era lo que querían hacer, que es lo que a mí siempre me interesó y he hecho, porque he hecho 8 startups en Estados Unidos. Así que me invitaron, después me invitaron a Málaga, aquí conocí al alcalde, conocí un poco el ecosistema, conocí empresas y seguí conociendo la ciudad. Y le dije a mi esposa, el momento. ¿por qué no nos vamos? Así que básicamente... Para quien no lo sepa, el Instituto Ricardo Valle Innova es una entidad público-privada en el que participan tanto capital de instituciones públicas como de empresas privadas, que trata de eso, ¿no? De generar investigación y de promover este tipo de actuaciones. Vamos a empezar explicándole a los espectadores por qué es tan importante el
el Centro de Fabricación e Investigación de Semiconductores, el conocido IMEC o IMEC, ¿no? Depende si utilizamos el español o el inglés. Exacto. Bueno, el IMEC, hablemos de microelectrónica o fabricaciones de chip. Sí. Hoy en día la gente conoce porque que TSMC, TSMC, lo pienso en inglés, perdón, cuando. Pero TSMC produce casi el 80% de todos los semiconductores que existen. ¿Pero del mundo o...? Del mundo, Del mundo. casi. O sea, prácticamente todos fabrican, hay fábricas de, por ejemplo, Intel tiene fábrica, hay otros, pero el TSMC es el más grande productor. Esas son las fábricas. Hay unas fábricas en semiconductores a distintos niveles. O sea, hay semiconductores que fabricarlos cuesta muy, muy, muy caro, que son lo que ves en el celular, lo que ves en... Son semiconductores muy, muy caros. Y hay otro que es un poquito más barato, y cuando digo poco más barato, estamos hablando de 20, 30 millones solamente para hacer lo que se llama el tape out, para hacer... Eso es lo el barato. prototipo, digamos, ¿no? Pero eso es lo más barato que estás hablando, pero de ahí te vas para arriba, que puedes hasta... Digamos, para explicarnos que los semiconductores están en cualquier elemento, en cualquier aparato, para entendernos, digital, electrónico, ¿no? Exacto. Tenemos desde las televisiones, el automóvil, los aviones, los satélites, en todos lados. Sin semiconductores no podríamos... Prácticamente hoy en día lo que vemos, donde estamos, todo necesita el uso de semiconductores. Entonces, los semiconductores, como te digo, se fabrican en fábricas que hay de distintos niveles, de distintos precios, de distintas cosas, no voy a dar ese detalle, ¿sí? Hay dos partes muy importantes en la fabricación de estos semiconductores. Una es lo que se llama la litografía. Es como sacar fotos, ¿viste? Los negativos, ¿viste? Antes cuando sacabas fotos y tenías los negativos, Sí. es algo parecido a los negativos, eso se llama el step o la célula, y necesitas muchos negativos para hacer un chip, y se hace como sándwiches de ¿cómo te puedo decir? Una receta, pero fabricarlo es lo que sale caro. Esa litografía puede ser muy cara, porque las líneas tienen el grosor es de un cabello. De pocos átomos, muchísimo menor. Exacto, milésimas de pelo. Entonces, quiere decir que las máquinas que pueden hacer esas líneas y construir son muy caras. Hoy en día el top of the line machine lo fabrica una fábrica, se llama ASML, perdón mi inglés de nuevo porque si lo trato de traducir me equivoco, ASML, este es el líder mundial, el top machine, una sola máquina que será unos 4 metros por 2 metros más o menos y 3 metros de alto, cuesta más o menos 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Es una de esas máquinas. Y en una fábrica puedes tener muchas de esas. O sea, lo que te digo, por eso son por los elementos. Entonces, ASML fabrica el número 1 en litografías. Todas las fábricas importantes necesitan comprar estos tipos de equipos de distintas gamas, pero el tope es eso. El IMEC o el IMEC Sí. es el que da la prescripción. Imagínate que cuando te decía que son negativos, o sea, como un negativo de foto, cuando vos producís una foto tenés que poner ciertos químicos para que salga la foto, pero el negativo es lo que... Bueno, lo que hace básicamente el IMEC estudia cómo se produce y qué tenés que hacer teniendo una fábrica para que te salga la foto, para que te salga el chip. Estoy tratando de explicarlo. ¿Y eso es lo que se va a hacer aquí en...? Entonces, el IMEC es el líder mundial, ¿sí? En la parte del estudio de cómo se fabrica, cómo son las recetas de cómo se hace esto. Hay
2 o 3 compañías que pueden estar haciendo esas cosas, pero IMEC es el número 1, es la referencia, como ASML es la referencia. Interesantemente, que es importante que sepáis, ASML fue un spin-off, no sé cómo dice spin-off, o sea, se entiende. Salió de Derivación. Philips, compañía europea, compañía de Holanda, ¿no? A IMEC es de Bélgica, que fue de Universidad de Leuven. O sea, los dos más importantes en la cadena de semiconductores han sido europeos. Pero hoy en día Europa produce el 8% de todos los de semiconductores. ¿Sí? Y hace unos 15 años atrás, 20, estaban más del 20%, pero ahora es 8%. Pero O por lo que usted nos cuenta, el IMEC lo que hace es, digamos, proyectar, ¿no? O sea, proyectar lo que tiene que salir de esa litografía. Aquí va a haber fábricas como la que usted comenta de las máquinas a 1.000 millones o no. ¿O en España, al principio yo creo que ni le conviene a España. Imagínate que te decía que hay fundamentalmente hoy en día la mayoría de semiconductores están hechos en TSMC. TSMC está en Taiwán. Taiwán, por los problemas geopolíticos que tenemos, no se sabe qué va a pasar con Taiwán y cuán independiente va a estar. Eso empezó a crear un poco también de pánico. ¿Qué pasaría si Taiwán... Se paraliza la economía mundial, ¿no? Porque la es fabricación. todo. Entonces, eso... pero una sola fábrica casi podía abastecer, casi, ¿sí? O sea, con 2 fábricas al estilo de TSMC tendrías suficiente producción. Si bien la producción de semiconductores va a crecer y va a crecer exponencialmente, pero igual no se necesitas tantas fábricas. Pero por problemas geopolíticos y problemas, yo creo que hay que tener independencia. Hoy en día, sin semiconductores, ¿sí? Prácticamente no necesitas guerra. Si no tienes semiconductores, ya te gané. se paraliza todo? Exacto. Se entiende que el centro de Málaga va a ser un centro de investigación. El centro de Málaga es un centro de investigación desde el punto de vista del IMEC. ¿Y por qué se ha elegido Málaga como primera sede para que el IMEC salga por primera vez en su historia de la sede emblemática de Lovaina? ¿Por qué Málaga? ¿Qué han visto en Málaga los inversores? Te puedo... Tal vez eso es mejor que te lo conteste a gente de IMEC, pero te puedo contestar de mi lado, de donde yo vine. Yo conocía al CTO del IMEC desde que era estudiante en el Technion en Israel. Él, ¿no? Hizo su doctorado ahí, lo conozco y seguí su carrera. Cuando me ofrecieron la posición aquí, para el instituto, hablé con él, lo llamé, digo, mira, me están invitando. Y me dice, bueno, si te invita, venime a ver. Así que cuando acepté la posición, hablé con Ezequiel, digo, mira, déjame que voy a hablar al IMEC, que no sabíamos, toda la gente viene acá, cuando yo llegué al IMEC no se conocía aún. Y ahí me estaba explicando que el IMEC está buscando otro headquarters, porque el headquarters de IMEC es en Leuven, Lovaina, y necesitan, por problemas otro cuartel general, ¿no? Otro cuartel grande, y entonces van a estar mirando. Entonces me avisa. Bueno, eso es una buena casualidad, ¿no? Entonces, o sea, digamos, esa relación que ya tenía con él, ¿no? Entonces digo, y Málaga podría ser, me dice, si Málaga tiene lo que se necesita, sí. ¿Y por qué se considera que va a transformar tanto? Porque todas las compañías que hacen semiconductores necesitan entender ¿cómo te puedo explicar? Lo que se puede hacer. Y los que saben qué se puede hacer, los líderes son ellos. Entonces, vos querés estar cerca de la fab, querés estar en el ecosistema porque es más rápido, ¿sí?
de poder entrar al clean room, ver lo que se está haciendo. O sea, es lo que yo llamo a tener el iMEC. El iMEC es, perdón porque no sé cómo decir en castellano, pero es con un honeypot. Es como un panel de abejas que por la miel atrae cosas. El iMEC no es tanto lo que iMEC genera, porque genera calidad, investigación, top del mundial, pero todas las industrias, todas las compañías que hacen cosas de semiconductor quieren estar cerca, quieren estar aquí. Entonces, vamos a tener el panel de abejas, el panel... Estamos que van a polo de atracción para otras empresas. Para otras Exacto, grandes empresas que se van a venir al calor de la... Entonces, pero haber logrado que el iMEC venga acá no ha sido fácil, ¿sí? Porque el iMEC necesitaba abrir una sucursal, digamos, pero estaba, después cuando se anuncia, iMEC anuncia a Europa que estamos buscando otro lugar, empezó a Alemania, Francia, o sea, empezaron a... Y creo que hemos tenido primero la gran suerte de que hay... Creo que Málaga ha sido bastante único porque se han alineado, todo se alineó la universidad. Estuvimos en el instituto, la universidad creamos una cátedra de microelectrónica, logramos que todos distintos grupos de investigación en microelectrónica se unieran para presentar uno solo, no para presentar distintos grupos. El alcalde, Paco de la Torre, totalmente convencido que hay que traer, que Málaga es el lugar para aquí. A la Junta de Andalucía empezó a apoyar, ¿sí? Y después se empezó a hablar, o sea, de pronto... El gobierno central, el gobierno central 500 millones de los 615. Por supuesto. O sea, se alineó todo en forma tal que fue bastante único comparado con las otras propuestas, que eran muchas muy buenas. Pero yo creo que ver la confluencia de... Están todos de acuerdo, era un frente muy unido y había universidad, había conocimiento, había interés, o sea, creo que eso fue bastante unique, ¿no? El PTA ha sido también un fuerte, digamos, push, o sea, empujó bastante porque tener un lugar físico donde estar, aparte de las facilidades, o sea, realmente lo que te digo, la experiencia, porque yo viví desde que... Bueno, desde que llamó por teléfono al señor Valero, ¿no? Que se llamaba... no, Valero fue el que me empezó cuando mi reunión, que tengo la foto cuando me saqué con el CTO, el CEO del iMEC, y dijimos, vamos a ver si iMEC podría. Me dijeron, mira, si lo lográs, o sea, no me... O sea, que Málaga se puso alfombra roja pero Málaga es como que cuando empecé a hablar con todos, me dijeron, ¿sí? Algunos me preguntaban primero, ¿qué es el iMEC? Pero una vez que le explicaba, me dice, que vengan para aquí. ¿Qué tipo de perfiles de trabajadores se va a necesitar? Entiendo que ingenieros, ¿no? Es todo, bueno, ingenieros, físicos, químicos. Por ejemplo, en el iMEC está produciendo un chip, un silicon, ¿sí? Lo que hay adentro son neuronas. Te sacan fat, ¿no? Grasa de un poquito, con esa la convierten en neuronas, hacen crecer las neuronas, generan unas 10.000, 100.000 neuronas, la ponen en un chip, le ponen unas gotitas de alimento, lo empaquetan y empiezan a hacer testeo con neuronas. ¿Pero estás haciendo una metáfora o realmente no, se están haciendo. Son neuronas, de verdad? Neuronas. O sea, que se han convertido las neuronas en transmisores, ¿no? Sí, eso es muy avanzado, por eso te digo, eso se hacen trabajos desde muy avanzados hasta trabajos bastante más. Eso no es para que haga una computación, pero por ejemplo, se testean por la parte de medicina, para testear cómo, viste, conexiones, o sea, es más investigación y más para salud, no para computación. No se está usando neuronas para hacer un neural network, no. Se hacen neuronas para estudiar, viste,
problemas de Alzheimer o cualquier otro tipo de... Pero lo que te digo, lo empaquetan y lo testean. Por eso digo, se hacen muchos trabajos en distintas áreas. ¿Y Málaga está preparada para...? Bueno, habías preguntado tú, ¿no? Sí. ¿Qué perfil y cuánta gente? ¿No? ¿Cuánta gente y qué perfiles? Bueno, el número exacto se va a depender y no puedo yo hablar por eso, es lo que desconozco, pero no es un número tan grande lo que ellos mismos van a ser cientos, ¿sí? No van a ser miles, van a ser cientos de individuos, porque es bastante todo muy robótico y muy high-tech. Los individuos van a ser, aunque sean desde químicos o físicos o ingenieros, van a ser todos bastante high level, cualificados. Sí. Ingenieros top o profesionales top. Y después todo el ecosistema que se va a crear alrededor de eso. Las compañías que van a estar viniendo y poniéndose aquí y cuántas de aquí van a salir. ¿Usted va a trabajar allí o no? No, mira, es buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque yo conozco el iMEC, porque tenía relación con el iMEC. Yo hice varias startups, soy profesor en Computer Architecture, pero yo hago el diseño de los chips. El diseño, yo soy el arquitecto, es como construir una casa. Yo me dedico a la arquitectura. Y ellos te dicen cómo poner los ladrillos, cómo hacer. Eso es el iMEC y yo soy el arquitecto. ¿Qué pasa? En todas las compañías que yo hacía, te iba a preguntarle qué ladrillos hay. O sea, tenía relación con el iMEC, pero nunca como miembro de iMEC, sino como un usuario, cliente, digamos. Una especie de cliente. Y iMEC es un instituto sin ánimos de lucros, no es una empresa, es un centro de investigación. Por lo tanto... eso es bastante interesante porque no se prioriza el beneficio económico, sino más la investigación. Exacto. Y inclusive cuando mi interés inclusive de traer el iMEC, cuando me dijo el iMEC necesitamos ir a... Para mí era, digo, bueno, yo quiero empujar que Málaga, que Andalucía y que España poner cada vez más fuerte en microelectrónica, digo. Si traemos el iMEC aquí, ¡wow! Va a ser como pegar un salto, estamos a este nivel y llevarnos a este nivel. Falta mucho todavía. ¿Y Málaga está preparada para acoger todo ese volumen de actividad, ¿no?, que se va a generar alrededor de iMEC? Bueno, me refiero desde suelo, por ejemplo, para oficinas, hasta tecnología, hasta ingenieros. ¿Está preparada o necesita también prepararse para acoger? La respuesta correcta es: Málaga no estaba preparada. Pero lo bueno es que Málaga se movió, se preparó, y yo creo que no hay muchos que están preparados para este tipo de ¿cómo te puedo decir?, de obras y cosas, ¿no? Lograr que se resuelva todo el problema del suelo, y falta todavía mucho. Málaga va a crecer mucho con todo esto, pero que te digo, por lo menos la actitud, y se están resolviendo los issues. Es como que no solucionamos todo. Estamos en principio, la Clean Room va a estar fully operational por el 2029 recién, o sea, y porque tardan en hacerse, o sea, son cosas sofisticadas. Bueno, pero eso está ahí a la vuelta de la esquina. 4 años pasan rápido. ¿Cuándo se empieza a gestar la idea de que iMEC dice que necesitamos otro cuartel general hasta que se decide que sea Málaga? ¿Cuánto tiempo se ha invertido en eso? ¿Ha sido muy largo, muy complicado? ¿La decisión se tomó rápido? No te puedo decir cuándo se empezó a gestar del lado de ellos. O al menos desde que yo me enteré que ellos estarían buscando otro lugar hasta que cerramos, se firmaron las cosas. Se tardó 2 años y algo. No es mucho. Que no es mucho para la envergadura y la importancia que tiene eso. Y las cosas que hemos tenido que hacer.
¿Qué ha sido lo más complicado? Que no hubo algo, bueno, no hubo nada muy complicado, es un poco, tenés primero, fíjate, tienes que educar a la gente qué es el iMac. No mucha gente conocía el iMac, porque tenés que estar, o sea, ¿qué es el iMac? Yo creo que lo más complicado, no sé, me aventuro a decirlo, fue poner de acuerdo. Yo creo que por primera vez a Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento. Cada cosa... Lo cual es una enseñanza. Y además también. no solo ponernos de acuerdo, sino ponernos de acuerdo con entusiasmo. Exactamente. Sí, sí. Pero mira, recuerdo mi primera reunión que estuve en la UMA, ¿no? Estaba en la UMA, en aquel momento el vicerrector Javier López, ¿no? Con quien ahora tengo una gran amistad. Y le estaba diciendo, todavía, digo, necesitamos poner todo junto, que no una universidad dispersa en microelectrónica, aglutinar, poner algo, ¿no? Y junto, y hacemos una reunión con distintos investigadores. 20 segundos, ¿eh? O sea, que concentre el mensaje. Entonces, pero yo dije, unidos podemos hacer muchísimo. Pero nos vamos a quedar con esa idea, es que ya se nos acaba el tiempo, con eso de que unidos podemos conseguir muchísimo, que se ha conseguido. Y muchísimas gracias, Mario, de verdad, porque has conseguido que entendamos un poquito mejor eso. Y a todos ustedes esperamos que también les haya servido de ayuda y que sigan ahí porque volvemos enseguida. Reanudamos este paso informativo por la Alameda después de haber charlado con Mario Nemirovsky, que no es otro que el CTO del Instituto Innova y uno de los artífices de que el Instituto IMEC de fabricación e investigación de semiconductores de microchip se vaya a instalar en Málaga, algo así, según ha comentado, dentro de entre 3 y 4 años, en el 29. Y yo creo que no sé cómo ha parecido a vosotros, a mí me ha parecido muy interesante. A mí me ha parecido fascinante. Era difícil seguir el hilo, pero era interesante. Hombre, es que al final estás hablando casi de un campo de ciencia ficción que no lo es tanto, porque es que, como nos ha quedado claro, los semiconductores, sin semiconductores casi no podríamos vivir, ¿no? Pero llegar a ese nivel de detalle y sobre todo, yo creo que ha explicado muy bien el tema de los negativos, ¿no? Y de cómo depende de cómo los coloques, sí, y que los semiconductores están absolutamente en todo. Ha sido muy interesante saber cómo se gestó, ¿no? Porque el iMac al final son casualidades, son amistades, son... Después, obviamente, las instituciones y eso se han movido y han apostado fuerte, pero todo se inicia, al final, por una cosa tan simple como es que alguien conoce a alguien. Que alguien conoce a alguien. Que se acuerda y que llama. Se tira para adelante. Por eso es lo importante de que haya malagueños por todo... Malagueños por el mundo. Sí, sí. Malagueños por el mundo. O malagueños de adopción, porque este hombre no es malagueño, es argentino, como se podía ver. Pero lo gastamos para la causa. Lo hemos gastado ya para la causa. Pero yo creo que lo más interesante de todo lo que ha dicho es que Málaga va a ser un centro puntero y esta vez no es una exageración. La capacidad de atracción brutal de otro tipo de empresas, que a pesar de que en el IMEC haya, bueno, pues esté muy centrado en ingenieros físicos y químicos, después, asumiendo que los semiconductores están en todas partes, pues todo tipo de empresas, ¿no? Y sobre todo también esa industria auxiliar que se va a generar alrededor y que va a ser bueno para el PTA, para Málaga y para la provincia. Bueno, pues como estamos hablando de innovación, en este segundo bloque y tercero hemos innovado esta semana porque como invitados hemos traído a dos compañeros, que son Chus Heredia y Ignacio Lillo, que los conocen. Buenas noches para empezar. Buenas noches a todos. Los conocen todos ustedes, pero queremos hablar de toda la lluvia que ha caído, que está cayendo desde hace semanas, el impacto que ha tenido, las causas, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de agua, con todas las carencias y déficits que hay, todo lo que afecta también a infraestructura
y pensamos que, bueno... Permíteme, son los CEOs del IMEC del agua. Exacto. Agua, pantano, Son los lluvia, CTO de... Totalmente, porque es que vaya curro que se han metido Sí. estas 2-3 semanas que, bueno, en sus manos siempre preguntábamos, ¿cómo van los pantanos? ¿Cómo van? Sí, y entonces estábamos pensando, ¿quién nos puede Fantástico. hablar de todo? Entonces, después de dar mucha vuelta, dijimos, yo Nuestro creo que lo CTO. mejor es que vengan ellos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros por por estar la aquí. invitación. Os hemos nombrado CTO de los lluvias, pantanos. torrentes y Señor de los pantanos. y pantanos. Ah. Bueno, al margen de la broma, vamos, cualquiera de los dos, como además trabajan juntos, mano a mano, así que vosotros vais repartiendo juegos, como si estuvierais... ¿Tú eres del Málaga, del Barça o del Madrid? Del o Racing. Del Racing. Tendrías que saberlo ya. Es cántabro, es cántabro. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, pues como si fuera un centrocampista del Racing, te va repartiendo juegos. Bueno, lo primero, vamos a empezar por la lluvia, ¿no? Hacernos un resumen de todo lo que ha caído, de la excepcionalidad respecto a los años anteriores. Hemos comentado incluso alguna vez que cuando se estaba hablando ya de traer buques con agua para Málaga, resulta que ahora no solo eso, sino que se ha Sobra, tirado al mar. sobra Totalmente. agua. Que Por los más que buques los sobra, tuvieron que se ha tenido que Se tirar al exacto, mar, porque no hay capacidad. pues todo, por ejemplo, los últimos días, todo lo que consume lo has escrito La tú capital en un año. en un año, ¿no? Así que vamos a empezar hablando de la lluvia. Bueno, pues empiezo yo porque la parte más hidrológica, meteorológica, hidrológica, la controlo yo. Bueno, básicamente, mira, para los que nos estén escuchando, viendo y escuchando obviamente, vamos a dar un dato, si te parece, Sí, sí. Que estamos trabajando lo vamos a reflejar en breve en el periódico. Todo lo que ha llovido en los puntos más húmedos de la provincia de Málaga en los últimos 20 días equivale a todo lo que llueve en un año en Málaga. ¿Vale? Yo creo que con ese dato se entiende perfectamente en qué situación estamos. O sea, en un año caen del orden de 600 litros metro cuadrado. En un año normal. Un año normal, un año medio. Un año medio... No de que sequía, ¿no? Sino no, obviamente, claro, de sequía estamos rondando los 300 por ahí. En un año normal medio, de los periodos de retorno que tenemos, se habla de unos 600, 650 litros metro cuadrado. Ya tenemos puntos en la provincia de Málaga, a día de hoy, que en 20 días han cogido 800 litros por metro cuadrado. ¿Vale? Estaríamos hablando en torno al 120% de lo normal en 20 días con respecto a lo que llueve en un año. O sea, es una barbaridad lo que ha llovido. Invita a pensar, aunque en esto nunca se puede decir nada, porque claro, pero que puede ser el año con más lluvia, ¿no? Con más precipitaciones, no digo de la historia, pero... ¿no? Estamos analizando precisamente cuál es la referencia histórica, estamos buscándola, porque claro, en la referencia tú tienes en cuenta que hablan de meses naturales, ¿no? Entonces todavía llevamos a 20 días, nos falta mucho recorrido. Es posible que se cumpla, que sea de los meses de marzo, pero siempre tenemos que comparar, ¿verdad? Marzo con marzo, ¿no? De los meses de marzo de la historia más lluviosos, pero todavía tenemos que esperar un poquito. Pero vamos bien encaminados, ¿no? Las referencias son... Yo recuerdo que al principio, en los primeros días de toda la sucesión, ¿no? de borrasca y todo eso, siempre se decía, sí, está lloviendo mucho, pero no llueve donde debe, ¿no? Que será efectivamente, exacto, eso es. Esta vez sí ha llovido donde Ha debe. llovido, porque ha llovido generalizado. Es que hay que diferenciar que generalmente en Málaga nos movemos en dos fenómenos meteorológicos, ¿no? Que son las danas, depresiones aisladas a niveles altos, que son se Que ve lo que tú sabes de esto, ¿eh? me gusta, me apasiona, como bien sabes. Aguacero, descargas muy agresivas, muy puntuales en zonas... Tanto es Que así que tampoco ayuda a gran claro, cosa. causa mucho Dependiendo de destrozo. dónde caiga, si Es cae mucho, en muy Málaga, Hombre, claro, si cae en la cabecera de un pantano te lo llena, Exactamente. pero no es una lotería, eso es como, ¿sabes? Se acierta la lotería que caiga. La bolita de dónde cae. Efectivamente, ¿no? Eso, ¿qué ocurre? Que esto no estamos hablando ahora de borrascas atlánticas, borrascas que van barriendo desde el Atlántico, valga la redundancia, o sea, desde la zona de Huelva, Sevilla, Cádiz, hacia nuestro territorio, van regando. Y entonces son lluvias generalizadas, ha llovido en todas partes. Es que hoy estaba mirando los registros pluviométricos de la provincia, más allá de estos datos muy destacados, ¿verdad?, de 800, 700 en algunos puntos, el dato oficial más abultado, más importante, lo tenemos en Casarabonela, como dato oficial de la red Hidrosur de la Junta, en 500 litros. Ese ya es dato oficial, otros son de pluviómetros privados, de fincas y demás, ¿no? O sea, te quiero decir que es que ha llovido por todas partes.
y claro, cuando ha llenado los cauces, ha formado escorrentía y eso va a los embalses. Como Eso se podría pasó el decir, año un pasado. gordo muy repartido, ¿no? Exacto, Claro, sí, sí, un sí. gordo muy repartido. ¿vale? Ocurrió exactamente lo mismo con Nelson y Gloria, que estábamos con los barcos para traer agua en barco. Un 7 de marzo, el 8 de marzo, Día de la Mujer, empezó a llover en la manifestación y llovió toda la Semana Santa. Y salvamos el verano, acordaos, con aquello. Y fueron 2 borrascas también, Nelson y Gloria, que repartieron agua por todas partes también. Eso es. Entonces, hemos dicho que ha llovido de forma generalizada, pero ¿por qué o sea, no sé si tiene información de qué ha cambiado, ¿no? Para que Sí, es muy sencillo de explicar. Nosotros estamos marcados normalmente por el anticiclón de las Azores, famoso anticiclón de las Azores. famoso anticiclón desde los años... Eso, Ya no me digas. pero eso sí que no se ha movido, eso es de las pocas cosas que no se han movido, ¿no? en todo este tiempo. El anticiclón de las Azores es una barrera meteorológica, una barrera natural, atmosférica, que tenemos ahí y que desvía, ¿no?, las borrascas generalmente por el norte siempre, ¿no? Por eso transitan por Galicia, por las Islas Británicas, ¿verdad?, esa latitud en la que... ¿Qué ocurre? Que el anticiclón de las Azores se ha fumado, se ha ido de vacaciones, se ha quitado el medio, se ha desplazado y no ha abierto la puerta. Entonces tenemos un tren de borrascas que está cruzándonos sucesivamente. O sea, que como dirían los morancos, realmente lo que siempre ha pasado en Galicia pasa ahora por aquí. Correcto, sí. Ya tenía razón, ¿no? Pero, Sí, eso es así. Pero ¿se ha volatilizado y no va a volver? Se ha desplazado. O sea, No, decir, de es hecho, una cuestión de cambio climático. Espero que para abril esté otra vez aquí con nosotros. O sea, que Hay otra clave O sea, ahí me también. refiero que ha sido algo puntual. Claro. Sí, claro, por supuesto. Hay otra clave que es el aumento de la temperatura del mar, que eso también eleva la concentración de evaporación, más precipitaciones, y un fenómeno que se va a producir más veces. Claro, las borrascas se alimentan del mar. Entonces, al estar el mar caliente, tiene más Claro, se energía, evapora más agua. Exactamente, coge más agua y descarga más agua, eso es cierto también. Bien, entonces, y ahora, después de la lluvia, siguiente paso, los pantanos, ¿no? Que algunos en situaciones como la Viñuela, por ejemplo, que incluso instalaron sistemas... Sí, unas bombas. Sí, porque ya quedaba muy poco porcentaje. Estaba embalse muerto, que se llama. Sí. Para extraer el poco agua, el líquido que quedaba. Entonces, y ahora están en todo lo contrario, ¿no? Va por 70 hectómetros, estamos hablando de que ha multiplicado por 6 aproximadamente su volumen en un año. Las bombas efectivamente se instalaron. Ocurre lo mismo en el Conde de Guadalhorce, que también estaba en su mínimo histórico y también está desaguando porque ha llegado a su tope. Sí, Conde del Guadalhorce, por explicar, es el río Turón. En la zona del el Chorro, Caminito del Rey, por Chorro, entendernos. Sí. Está alimentado por el río Turón y ha experimentado una crecida brutal en este tiempo, y también lo tenemos al 100%. La Viñuela, como tiene una gran capacidad, tiene mucho margen para crecer. Lo que sí es una gran alegría porque son 3 años de consumo en la Sarquía, lo que tiene ahora mismo. Consumo urbano. No Hay que abrir a los riegos, que en la próxima comisión de sequía, que será la semana que viene o la otra, yo creo que le van a abrir la mano por fin al campo y le van a permitir un poco más de alegría, que hemos estado con 3 hectómetros al año de riegos de socorro simplemente para salvar los cultivos. Sí, salvar, incluso se han arrancado mucho aguacate de... Es que ha cambiado totalmente la fisonomía del campo de la Sarquía, ha cambiado radicalmente de tener la potencia subtropical de mango, aguacate y tal. Ahora ha habido muchos campos que se han abandonado y que se han arrancado aguacates para plantar otro tipo de cultivos. Ten en cuenta que se ha salvado algo por las obras que hizo la Junta. regeneración. Eso es para el uso de agua regenerada, de terciario, de ciclo terciario, de las depuradoras, que se está bombeando al campo. Si no, vamos, que habría que ahorrar. Vamos a terminar, perdona Javier, vamos a terminar ese recorrido. Hemos dicho la Viñuela... no hemos saltado... Casasola, que en realidad no es de almacenamiento, pero ha estado suministrando a Málaga. Hemos visto antes imágenes de Casasola desaguando, ¿no? Casasola tiene un grave problema, que estamos trabajando en él. La zona de Marbella, por entendernos, ¿no? No, Casasola es Almojía. Perdón, Almojía. Sí. Casasola es una presa de seguridad, que es la que influye en las inundaciones del río Campanillas y demás. Tiene un grave problema, que arrastra mucho sedimento. De hecho, se calcula que pierde 1/3 de su capacidad cuando está lleno, porque todo esto se almacena en el fondo. Y claro, cuando vemos un atoro, no pensemos en una cosa que se quita con un poquito de un producto. Estamos hablando de arcillas compactadas, de barro compactado, que antes se construían las casas con esto. Entonces es imposible desatascar eso hasta que no baje el nivel, porque no hay visibilidad, no pueden trabajar los buzos, y ahí se vivió una situación complicada. Preguntad por Marbella también. Bueno, pero complicada, vamos a explicarlo, porque incluso fue tanto el agua que llegó a Casasola que no solo hubo que desaguar, sino que que estuvo a punto de llegar a su límite. Llegó a su límite. Llegó. Al límite exacto.
exacto, vamos a ver, cuando un embalse tú quieres soltar agua, imaginemos siempre, yo hablo de la bañera. La bañera tú levantas el tapón, ese es el desagüe de fondo, tú ahí tienes control sobre lo que se está vaciando. Podía haberse vaciado antes de la tromba que ha caído, pero no se pudo porque estaba obturado. Siguiente, llegas a unas ranuras y por rebose el agua sale controlada por el tobogán que forma las presas. Que lo hemos visto aquí. Escenario de colapso que no se ha producido. En rebose total y ya no controlas para dónde va el agua. Entonces, ¿qué pasa en Casasola? No puedes abrir voluntariamente el agua. Entonces, cuando el agua baje por donde está la ranura, no bajará más hasta que se hagan las obras de emergencia que se han contratado. Entonces, el peligro es que tienes una población, esa presa está a 19 kilómetros del centro de Málaga capital y a mucho menos de Campanillas. Es un curso con mucha pendiente, muy rápido y que además necesita ser encauzado y ese proyecto y es está el que pendiente. abastece el río Campanilla, ¿no? Que se ha desbordado. Regula el río Campanillas, efectivamente, que es el que se ha desbordado entre los afluentes de aguas abajo de la presa, más el aporte de la presa, por eso que está explicando Chus del rebose. Tengamos en cuenta que a las 2 de la mañana el río bajaba con menos de 1 metro de profundidad y a las 5 de la mañana tenía más de 5 metros de profundidad. Estamos hablando de una crecida en 4 horas, con lo cual el desalojo que se hizo el día anterior, los que no se fueron se quedaron en los pisos altos. Yo sí tengo que decir que ahora que estamos mirando con lupa las emergencias, no sé si por el efecto Valencia o por la profesionalización aquí, pero sí es verdad que se está Estamos viendo aquí la imagen del río Campanilla. Sí, estamos actuando con mucha previsión y creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien en ese sentido. Y luego llegamos a la Concepción, sí, ¿no? La Concepción en Marbella, bueno, Marbella Bueno, está la Costa del Sol, es el gran soporte, ¿no? Junto con la desaladora del abastecimiento en la costa. El problema de la Concepción es que es una presa muy pequeñita. Una presa que tiene 57 hectómetros cúbicos de capacidad, que eso se llena y se vacía cada año. Mira, con estas lluvias lo hubiéramos llenado vez y media. Vez y media. Entonces, si tuviéramos una presa de casi 100 hectómetros, tendríamos agua ahí para la costa, pues para año y medio, por lo menos, o 2. Claro. Entonces, ese agua que se está ahora mismo vertiendo, se está aliviando, no se puede aprovechar. Porque ahí es donde yo quería poner un poco el acento. El acento, ¿no? Digo, para los espectadores, para que sepan. ¿Qué hay que hacer para que no se tire 1 litro de agua? Mira, hoy hemos estado haciendo... Es una buena pregunta. ¿Y qué hay que hacer? Y si se está haciendo. Si me preguntas por la Concepción, caberían 2 posibilidades. Trasvasar agua de pantano directamente a otro pantano, agua bruta sin tratar, eso no se puede hacer ahora mismo. ¿Por qué? Porque la red de tuberías de la costa está obsoleta y no sigue a partir de Málaga capital. Es muy pequeña, muy estrecha. Habría que ir a lo que hacemos con la Axarquía, que es, yo trato el agua de masa, Axaragua o Acosol y se la transfiero a quien lo necesita, se facturan las aguas y ya está. ¿Por qué no se puede? Porque hay una potabilizadora, la del Río Verde, que hoy publicamos que hay 9 grandes empresas interesadas, que no puede ni siquiera tratar todo el caudal que necesita la Costa del Sol. Es decir, la Costa del Sol no puede decir, para no tirar agua de la Concepción apago la desaladora y apago los pozos de Fuengirola y bueno, no puede, porque no puede tratar agua de pantano nada más, porque se hizo en el año 72, en el 2009 se empezó la ampliación, se abandonó la ampliación y ahora es cuando la Junta y Acosol se han puesto con ello. ¿Qué se podrá con esto? Tratar el agua que beben 3 millones de habitantes. Si yo puedo tratar el agua que beben 3 millones de habitantes, es fácil de entender que puedo jugar con los flujos, porque además se hizo un bombeo en Churriana que es capaz de transferir 500 litros por segundo en las 2 direcciones. Eso, 500 litros por segundo, es 1/3 de lo que necesita Málaga capital, por ejemplo. Entonces, eso se necesitaría. Y luego, renovar a su vez las conducciones y los bombeos desde el campo de Gibraltar hasta Málaga capital. El bombeo no, pero todos los tramos de tubería de la costa habría que renovarlos un poquito. Están hechas como un queso de Gruyère, están hechas polvo. Con las arquías está muy bien. Están llenas de agujeros, ¿no? Están Pero picadas. ¿hay un sistema de tubería que conecte todos los pantanos de Málaga? No. ¿Y puede existir? Sí. ¿Está el proyecto para que se haga? Ese proyecto nunca se ha hecho. Ese proyecto, el único proyecto que se hizo parecido fue del Limonero al sistema Viñuela en el primer plan Guadalmedina, que se descartó porque eran 500 millones de euros de la época de túneles de desvío, pero no existe. Pero yo veo más útil que eso la potabilización de gran capacidad, porque ya tienes el agua tratada, evitas muchos problemas. Imaginaros que desde la Concepción se pueda dar agua a Málaga capital. Claro, esa es la historia, que se iría jugando por el pantano que esté más lleno. Y el que esté más lleno, el que tira de... Mira, Málaga, por ejemplo, como curiosidad, estoy bebiendo de la Viñuela todas estas inundaciones. ¿Por qué? Porque está tan turbia el agua que Masa tendría un gran problema con el canal. Bueno, le facturas a la Viñuela y lo intercambias y luego ya te daré yo a ti y ellos llegan a acuerdos rápidos. Hay un convenio regulador de los precios del agua entre operadores. Yo creo que lo más interesante sería eso junto con el campo de Gibraltar. O sea, en cuanto se arregle esta potabilizadora, campo de Gibraltar y Nerja están conectados para hacer esas transferencias.
Ah, ya, o sea, estarían ya conectados. Conectados están ya, hay trámites en los que hay que ayudar a agua la potable, por potable. Agua potable. Agua ya tratada, agua en baja. Y el cuello de ¿Cuánto tiempo va a tardar la potabilizadora? Pues está ahora evaluando la mesa de contratación, que es lo que publicábamos hoy en el periódico. Yo calculo que lo adjudicarán a principios del final de primavera y luego son 2 años y pico de obra, pues estamos hablando de 2-3 años. Y eso en cuanto al agua de consumo doméstico, ¿no? Pero en cuanto al riego para el campo... Bueno, el riego depende del agua que tengamos embalsada realmente. Entonces tenemos un comité de sequía que, como yo decía antes, estará para principios de abril, calculamos que se va a convocar, y ahí tienen que ver, pues, según cómo estemos de reservas, qué agua se le da al campo. El campo es un gran consumidor de agua dulce, y al final está compitiendo con el sector, con el doméstico y con el turismo, ¿no? Y porque consume grandísimas cantidades de agua. Entonces, bueno, pues según cómo se quede, sobre todo cómo quede la viñuela, bueno, pero el agua se le dará más o menos. Siempre recuerdo una frase de Luque, del presidente de COP, Antonio Luque, en el que decía, es que si hubiera agua en la Sarquía, habría pleno empleo... Efectivamente, claro, sí, pero hay que ver ahora cómo queda la viñuela. Ahora mismo la estamos viendo ahí, tendremos que ver si con los recursos disponibles, ¿no?, cuánto se adjudica a turismo, a doméstico y ahora, para las administraciones públicas, ¿cuál es, sobre todo la Junta, ¿no?, que tiene más competencias, cuáles son las obras prioritarias? O que vosotros, no solo que vosotros consideráis, sino que realmente la administración esté acumulando. Yo ahí pienso que la primera es la que estoy diciendo, acabar de conectar bien, porque juegas con la autovía del agua. Eso es la fundamental. Y luego aumentar las desaladoras de la Sarquía. Pues, en primer lugar, la segunda desaladora de la costa, y luego intentar aumentar la capacidad de embalse. Pero eso sabemos que son proyectos a 2032, creo que era el horizonte más optimista de la presa de Gibralmedina, que es la primera que hay sobre la mesa. Sobre la mesa, pero no... Dan un poco sobre ese proyecto. El Gibralmedina pues está terminado, es un proyecto que data de hace 30 años, que es un proyecto que es una presa de presas, es decir, hay una presa que es Guadarranque y una más arriba que en Cádiz, en el campo de Gibraltar, la zona de Palmones y demás. Sí. Entonces esta presa iría aguas arriba en el límite entre Málaga y Cádiz y vertería a esa gran presa a su vez. Y desde ahí se va a trasladar agua ya potabilizada, que es lo que decíamos, por Argisa, que es la empresa del campo de Gibraltar, a Acosol, hasta 15 hectómetros. Lo que pasa que es un proyecto que ha hecho la Junta, este equipo de la Junta lo ha hecho, son 780 millones de euros con las conducciones, es de interés general del Estado y aquí habrá que llegar a un acuerdo a ver quién la paga y cómo. Entonces, el proyecto está redactado y en supervisión. Suponiendo que se llegue al impacto ambiental y a los acuerdos, estamos hablando de un escenario de 10 años, si hubiera un acuerdo mañana, ¿no? Pero más prioritaria que esa y mucho más barata, creo yo, que la desaladora de Vélez. Es así. Eso es la garantía de abastecimiento tanto para el campo como para el doméstico. Sí, no pero para ahí de nuevo hay choque de intereses entre las administraciones. Ahora ya está arreglado, supuestamente está negociado, pero falta poner, son 100 millones de euros lo que vale y los tiene que poner en Acuamed. Bueno, estamos hablando de cantidad de 700, 100 millones de euros, al final los pone Acuamed, esto es una cosa que hay que explicar, los adelanta Acuamed da la hipoteca para que pagamos todos los recibos, los regantes por un lado y Axaragua por el otro, que se dividen a la mitad en 50 años. Lo importante es que se haga, luego ya veremos cómo vamos pagando entre todos, ¿no? Pero eso es una garantía, eso sí que se enchufa y se desenchufa, eso es como, ¿no?, un electrodoméstico gigantesco, en el que tú, cuando la viñuela está vacía, como ha estado vacía durante los pasados 5 años, tú conectas tu desaladora y tienes agua dulce para el campo y para el turismo, para los habitantes. Yo no entiendo mucho de esto. ¿Dónde iría el agua de la desaladora? ¿Se enchufa a las potabilizadoras? Eso se enchufa a las tomas de abastecimiento generales. A la red general. Hay un depósito de cabecera que se llama, que es donde está el principio de la red. Cuando se habla de los consumos por habitante al día y las limitaciones, se mide el depósito de cabecera, no miden tu casa ni mi casa. Es decir, cuántos habitantes hay que abastecer y cuántos litros dispongo. Depósito de cabecera, donde inicia el agua, digamos, su recorrido por las ciudades y por los campos. Ahí. Y va a ser la mitad para el campo y la mitad para riegos. Lo que pasa es que en los regantes siempre tienen prejuicios con este tipo de agua, primero porque es más cara, segundo porque consideran que las propiedades no son tan buenas. Pasa con el agua regenerada, en la Sarquía se está utilizando mucho, es el sitio quizá donde más se está utilizando, donde casi todo. Y hay que vencer prejuicios y trabas administrativas. Por ejemplo, Acosol ahora quiere en la costa regar los jardines privados con agua regenerada. Hay una normativa sanitaria tan exigente que tienes que sacar el agua de las depuradoras prácticamente como si fuera potable, sin salinidad, sin bacterias, sin no sé qué. Entonces, es que la normativa
muchas veces va lastrando los avances que sí existen en infraestructuras, porque en agua regenerada, en infraestructuras estamos muy, muy avanzados, pero la normativa va por... Claro, la burocracia frena No es lo todo mismo, eso. por ejemplo, regar un tomate que está en contacto el agua con el fruto que un árbol que solo está el tronco, o sea, para que veáis lo fino que hila la normativa, claro. Entonces, para regar el jardín de tu casa con agua regenerada necesitas unos permisos sanitarios durísimos. Y lleva, por ejemplo, a Cosol 8 meses con esto. No olvidemos... Pero no se entiende muy bien eso, que al final la administración, que es la que pone la norma y la infraestructura, Se hace trampa. pues no en está, España. Que por la ley con la no trampa está también. compasado. No olvidemos que en muchos países del mundo, muchísimos países del mundo, el único agua disponible es el agua regenerada, ¿eh? Que se Vamos, llega a beber, que se llega a beber, no, empezando por un país tan subdesarrollado como Israel, Sí. ¿vale? California. Donde el agua que utilizan para absolutamente todo, por supuesto para beber, es agua regenerada. O sea, que aquí es que no la... Vamos, que hilamos demasiado fino, ¿no? De hecho, Porque- aquí hay una reflexión. Cuando tú recargas un acuífero, ¿dónde iban antes las efectivamente, aguas claro. residuales? A los ríos. ¿Los ríos dónde van? A los pozos. ¿De dónde se ha bebido toda la vida el agua potabilizada después de los pozos? Y es que, además, no O sea, al pensemos... final es como el ciclo... No pensemos lo que hay debajo de un pantano, que eso sería... Imagínate. Hombre, imagino. ¿Y qué peligro hay de que ahora con toda esta lluvia, con los pantanos, no digo llenos todos, pero bueno, casi, que ahora la presión en cuanto a inversión, en cuanto a obra, baje, ¿no? ¿Eso qué riesgo hay, en vuestra opinión? Pues es un riesgo que tenemos que gestionar los que Nosotros. estamos, efectivamente, nosotros, Dando la tabarra. los grupos políticos, ¿no? El que le corresponda vigilar al poder, es, por supuesto un riesgo cierto, que existe, pero tenemos que controlarlo porque no olvidemos que esta sequía que estamos pasando no hemos terminado de pasar, no se ha acabado la sequía, ni mucho menos. No. Bueno, pero por lo menos se ha Se ha- aplazado se ha a año y aplaz- pico, 2 años, ¿no? Se ha mejorado. Sí, pero el nivel de se ha sequía mejorado, pero- seguimos, ya luego lo explico si exacto, queréis. porque realmente, a ver, el agua que tenemos embalsada, que es mucha más de la que teníamos, pero no es un nivel óptimo. Esto no lo bebemos en un par de años y dentro de 2 años estaremos otra vez hablando de todo lo que no se ha hecho en este tiempo. O sea, que todas esas medidas de gestión del agua en alta, esas son indispensables. La desaladora es absolutamente indispensable. La presa de Gibralmedina es indispensable. Son obras porque estas son las que nos hacen que no dependamos más de la lluvia. Oye, Es y, que- y las pequeñas desaladoras, por ejemplo, el proyecto de Estepona, ¿no? Que el alcalde dijo, eso sigue... En Estepona ocurre lo mismo que hemos estado hablando. Va a estar y está la desaladora construida antes de poder ponerse en marcha. ¿Por qué? Porque hace falta un impacto ambiental de 2 años para las salmueras que van al mar, porque a ver quién gestiona el agua porque no tiene competencia el ayuntamiento y lo tendría que hacer Acosol, con lo cual le tendría que subir la tarifa a los otros 11 municipios. En fin, no es nada sencillo. Esa desaladora va a tardar en entrar en funcionamiento por burocracia. Pero ya está, digamos, instalada. La de ahí tienen 2, una de Pozos, que esa va muy avanzada y yo creo que este verano la pondrán en marcha, y la otra la tienen en fábrica porque son instalaciones como modulares contenedores. que se colocan y realmente aquí lo complicado es que te den un impacto ambiental positivo, que eso pueden ser 2 años. ¿Y puede ocurrir que no te den el impacto ambiental? Sí. Por supuesto, si costas el Ministerio de Medio Ambiente consideran que tiene un impacto sobre una posidonia, sobre algo, porque ellos han hecho estudios previos que creen que no. Pero claro, una desaladora hecha salmueras calientes en el medio marino, que tampoco pensemos que es algo hay que inocuo. calibrar muy bien, entonces hay pero que vamos, los pero proyectos están hechos para que salga. no afecten. O sea, al final, estos son tuberías submarinas, que se hacen de muchísimos cientos de metros hasta mar adentro para que no afecte realmente. No, el fondo marino no todos son, ¿sabes? Hay zonas muy áridas, zonas rocosas y tal, ahí es donde se autoriza. Y luego con los obviamente plazos- no sobre una pradera de Posidonia, claro. Con los plazos hemos tenido suerte que muchas obras se han hecho por el sistema de emergencia, que quita trámites. Entonces tenemos a final de mes la puesta en carga de los pozos del Bajo Guadalhorce, que son 900 litros por segundo, que es 2/3 de lo que Málaga capital, el gran pantano subterráneo que llamamos nosotros, y la desaladora de Marbella, que va a funcionar a pleno rendimiento también a principios de abril. Pues magnífico. Pues hacemos un alto en el camino, en esto del agua y del abastecimiento. A ustedes les decimos que sigan ahí, que vamos a volver y vamos a hablar de otros proyectos que son importantes para la ciudad y para la provincia. Volvemos enseguida.
Pues seguimos caminando por la Alameda hablando de lluvias, de embalses, de pantanos. Ahora voy a hacer un examen. A Totalmente. ver si sabéis todo lo que nos han contado ellos, a ustedes también. Y bueno, vamos a seguir hablando de no solo de eso, sino también, porque hay un apunte sobre la sequía que quiero que hagas para terminar ya con este bloque, y vamos luego a pasar a algunos proyectos importantes de la provincia. Has comentado que todavía estamos en sequía, a pesar de lo que pueda parecer, a pesar de que estamos hartos ya de que llueva, aunque el agua sea casi oro, pero seguimos en sequía, ¿no? Sí, técnicamente no podemos hablar nunca de la provincia de Málaga, sino de cuencas, y vamos a hablar de las tres más importantes. Costa del Sol, se va a decretar situación de normalidad en el próximo comité. En Málaga capital estaba en sequía grave, pasó a severa y probablemente se quede en moderada. Cada sequía lleva un nivel de restricción diferente, y la Sarquía va a pasar de grave a moderada. O sea que no hemos hecho todavía gran cosa. Esto por resumir mucho, y esto varía en cada época del año. No es lo mismo de analizar la situación en abril sin lluvias por delante que en noviembre con la temporada de lluvias. Entonces esto un poco es lo que se pone en día. Y eso se decide en función de la capacidad que tiene el pantano, de lo que está lleno. De lo que tienes de recursos disponibles, de tu demanda media, es decir, si industria, campo, urbano, y se van restringiendo usos. El campo es lo primero que se recorta y lo urbano es lo que se preserva. Bien, pues cerramos el capítulo de lluvias y de sequía, y seguro que muchos de ustedes, igual que algunos de nosotros también aquí, el pasado miércoles se quedaron atrapados en el gran atasco histórico en la carretera de la zona este de la provincia, bueno, por motivo de un accidente de un camión en el túnel del Cerro Calderón, y hubo un atasco kilométrico y que ha vuelto a poner de manifiesto, bueno, pues la situación de esa carretera, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la situación actual, la falta de proyectos que hay sobre todo lo que es la zona de Rincón de la Victoria, y a partir de ahí vamos a ir avanzando en otros proyectos. Bueno, pues vamos, la situación es que Rincón de la Victoria y todo el área metropolitana, la Gran Málaga, ¿no?, hacia el este hasta Vélez Málaga, incluso más, ha crecido una barbaridad en población, eso es innegable. Muchísimas familias de Málaga se han trasladado a vivir a esa zona, y a día de hoy en la infraestructura viaria de la zona este está absolutamente colapsada. O sea, si la infraestructura está generalmente a un 100% de uso, falta una chispa mínima, ¿no?, como fue este accidente, para que bueno, se vaya. Es cierto que el accidente bloqueó el túnel de Cerrado. Claro, pero es que si lo único que tienes para pasar el túnel de Cerrado es un embudo, ¿no? Y todo el mundo tiene que pasar por ahí, sí o sí. Bueno, puedes pasar por abajo, por el palo también, ¿no? Pero bueno, eso, sí, pero eso también no sería lógico. la gente que se desvió también pilló por toda esa gente que se iba por abajo. Al final todo... Al final la conclusión es que tenemos una vía absolutamente infradotada para el nivel de carga que tiene. ¿Cómo se soluciona eso? El Ministerio de Fomento, bueno, Transportes ahora, está haciendo un estudio, lleva ya mucho tiempo haciendo... Se lo está tomando con calma. Se lo está tomando con calma, lo que quería decir, efectivamente. Está en caravana también, Está ¿no? en caravana el estudio, efectivamente, se lo están tomando con mucha tranquilidad para ver qué sería lo mejor. Las opciones son básicamente dos, ampliar la que hay o hacer una nueva. Hacer una autovía, hiperronda, una hiperronda, efectivamente, igual que tenemos una hiperronda en el oeste, una hiperronda en el este. Y la otra opción, que se habla mucho de ella, aunque a mí no me parece que sea para nada sensata, que es ampliar la que hay. Ampliar la que hay es pan para hoy, hambre para mañana. Eso no tiene... Meter un carril más a lo que ya está saturado, sí, te da ¿qué te puede dar? Un umbral de 4 o 5 años y estaremos otra vez igual. Al final el embudo sigue estando en el mismo sitio. Efectivamente, porque el túnel no lo puede ampliar más. Claro. Es que, claro, al final va a pasar por el mismo sitio. De todos modos, ahí dimos un dato cuando hizo balance la DGT, desde que se inauguró la ronda Este Rincón, que fue la última infraestructura en la zona, el tráfico ha crecido en 20.000 coches, las infraestructuras en nada, 20.000 coches al día. Entonces, 20.000 personas más o 20.000 movimientos más el mismo carril estrecho por el mismo sitio con la misma infraestructura, con lo cual es imposible. ¿Ahí sería posible hacer carriles reversibles? Se puede plantear. Es que no se entiende, ¿no? Sí, Que se puede plantear, no sé si pero técnicamente es posible, pero parece una siempre se puede hacer con algún bypass entre calzadas. Calzadas, pero se considera que es muy inseguro, es complejo. Y ralentiza mucho al fin y al cabo. Y tampoco ganas tanto, porque al final lo que estás metiendo un tercer carril a lo mejor en ese tramo, pero vas a encontrarte otra vez la confluencia en el túnel. Bueno, el túnel al final, tú no le puedes hacer un bypass al túnel, ¿sabes? Porque es muy peligroso, ¿no? Entonces... Bueno, pero el túnel también puede tener carril reversible, ¿no? Por eso te digo, por eso es muy peligroso, porque tú piensas que en un túnel oscuro, o sea, tendrías coches pasando, ¿sabes? En el mismo tubo de los dos que hay,
en las dos direcciones con conos solamente. Eso Sí, también baja la velocidad un carril tienes que reversible. bajar mucho la velocidad, no es tan fácil. Se puede hacer. Cabe la posibilidad. ¿Esa hiperronda por dónde iría? Porque se está haciendo un proyecto, ¿no? Sí, Que además, incluso el propio Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Pues sí, el Ayuntamiento planteó La vía perimetral que llaman Exacto, acá. la vía perimetral, sí, quería por la parte de las estribaciones de los montes, al norte de la Sarquía, y vendría a confluir ya directamente aquí a la zona de Ciudad Jardín, como para enchufar con la otra, con la hiperronda actual, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Rincón se habla mucho, se reclama también actuaciones en las salidas, ¿no? Porque ahí es donde se Efectivamente, producen los los ramales. grandes colas. Hay una normativa además de fomento de la que siempre habla el alcalde, que es lo que llevamos también en el periódico en relación al enlace por encima del bulevar de las vías del AVE. Las normativas de fomento no permiten, bueno, ahora es transportes, no permiten salidas cuando tú quieras, tiene que haber una separación y eso es un poco lo que Francis Salado siempre habla, que no le dejan esa flexibilidad para poder articular un poco la micromovilidad para desaguar hacia afuera, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Normativas por delante de las Sí, infraestructuras. porque el soterramiento, que es un tema gravísimo, el soterramiento de las vías del AVE al final se ha hecho para casi nada, para tapar efectivamente. Para no ver el tren. En transformación Para no ver el urbana, tren, sí. pero a nivel de movilidad, que era uno de los grandes objetivos, no vale para nada. Así lleva, que no sé, 15 años puede llevar hecho eso. 2007 se inauguró con el AVE. 2007, 2007, pues lleva, pues eso, pues. Sí, 20, casi, sí, 18 ¿Y por años. qué? ¿Por qué 18. se produce eso? Porque la normativa dice que tiene que tener X metros, creo que es 1000 kilómetro. metros, 1 kilómetro. 1 kilómetro. Entonces no tiene la distancia cuando llega casi en el Nuevo San Andrés y tiene ya que emerger para hacer un enlace con la ronda oeste. En torno a Palacio Feria. No da esos 1000 metros, entonces no se puede hacer nada. Da menos de 1000 metros, con lo cual la La normativa de carretera no lo impide permite. que el soterramiento se utilice para que entre gente de Torremolinos a Málaga y sobre todo la gente que podría salir de Málaga por ahí para conectarse para irse a Torremolinos, porque la única salida que sí podría ser sería de salir por la zona de San Andrés, pero que va a salir de San Andrés para meterse en la comisaría. comisaría, Es ridículo, eso no tiene sentido. Pero es curioso que todos los atascos de la mañana se producen en parte por atasco en el acceso del Cerro Calderón, acceso en la zona Del Limonar. del Limonar, el acceso a la universidad en el PTA y luego a la vuelta, pues Igual, a la exactamente el mismo. Bueno, en el acceso a la universidad por lo menos también se está empezando a ver la obra del carril Busbao, que algo hará, tampoco va a ser la panacea, pero es que son 74.000 coches diarios. El otro día diste tú el crecimiento de Cártama y el segundo cinturón en cuanto a inmobiliaria. Es que estamos metiendo coches y coches, son 74.000 coches también los que entran por ahí. Y bueno, se está ampliando para carril bus y para coches que lleven 2 o más ocupantes, pero solo en sentido entrada. ya como dejaste el patinete, ¿no? Ya dejé el patinete, pero Más bien el Que patinete se desplazaba, te lo dejaba se desplazaba en patinete, pero el patinete lo dejó a él, el ¿no? patinete me dejó Bruscamente, un poquito, bruscamente. sí, bruscamente, sí. Lo dejó un poquillo lesionado. Al final, la triste paradoja, creo yo, de todo esto es que estamos hablando continuamente de la Gran Málaga, ¿no? Ese área metropolitana. Málaga capital no puede absorber toda la demanda de habitantes que tiene, ¿no? De población, los precios absolutamente disparados. ¿Cómo se palia eso? Pues generando un sistema, ¿no?, en torno a la ciudad, un área metropolitana amplio, donde la gente pues pueda vivir en Rincón, en Cártama, en Alaurín, en Pizarra, en Álora, ¿no?, y poder desplazarse a su puesto de trabajo con cierta comodidad. Eso son infraestructuras, punto. No es tan, de verdad, no está todo inventado, no es tan difícil. Infraestructura de transporte público, metro, por supuesto. Ese es el problema, el tema del transporte. Sí, pero es que después también el transporte público en la Málaga Este, en la parte oriental, existe. es que no existe. No, Exacto, ese es el existe. tema. Y después hay una cosa que estábamos hablando antes del agua y cuáles eran las infraestructuras prioritarias de proyectos de urgencia que se han llevado a cabo. Es que tenemos que tener en cuenta que cualquier proyecto vinculado con la carretera, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando si se hace esa hiperronda de la ronda este? Bueno, otros 10 años, 10, 15 años. 10 años, sí. Mira, ahora Igual está de 10 años. Vosotros imaginar lo que puede seguir creciendo Málaga hacia el este y lo que va a ser realmente Pero es que el tapón viario de- no es una parte, ¿sabes? Pero estamos hablando, es que el metro tiene que llegar sí o sí Claro. al Rincón. Que sí Es que eso vamos, no es negociable. Sí, porque además tú te puedes encontrar, si que metes mucha más gente en Málaga, por las calles de Málaga tampoco se puede circular el doble de coches de los que hay ahora, ya están las calles colapsadas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a tiempo, están haciendo el proyecto también de entre Torremolinos y Málaga. Es que van a hacer un puente nuevo sobre el Guadalhorceso, son 190 millones de euros y acaba de pasar el impacto ambiental.
O sea, que échale también... Bueno, por lo menos ya ha pasado el impacto ambiental. Sí, se que una descartó de el carril Busbao que se iba a hacer allí y son 190 millones de euros. Pero es lo que decimos, yo creo que es más inteligente invertir en transporte público porque tú una infraestructura viaria siempre la vas a llenar. Bueno, está demostrado, cuando el transporte público es efectivo... Cuando funciona, la gente lo El coge. metro, por ejemplo. En Madrid tú no te planteas coger el coche salvo según qué casos, porque tienes una intermodalidad absoluta. Nosotros hemos metido el cercanías en el billete intermodal este año, después de 20 años de consorcio. Que, en fin, hay que empezar las cosas bien, ¿no? Y nos comentaba el propio alcalde de Pizarra, nos comentaba que hay una parada de la línea C2 en la cercanía allí en Pizarra, pero sin embargo la frecuencia pues, es malísima. no está adaptada al horario coincide laboral. con cuando la gente se va a Bueno, tú trabajar. puedes poner cercanías a Antequera mañana si quieres. Es cuestión de poner los trenes. Está la vía, la infraestructura y todo eso. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se apuesta por eso? Porque al principio será deficitario, al principio no tendrá los viajeros suficientes, pero Todos los cercanías son toda la gente que va a la deficitarios, universidad en Antequera y Málaga, porque hay centros en los dos, todo el desarrollo logístico de Antequera, ¿por qué no empezamos Oye, por ahí? uno podía ser ministro de transporte y otro Yo, consejero. sí, sí. Al revés. Nos falta alcalde. Y arreglamos Arreglamos Málaga en una legislatura. Arreglamos la movilidad. Una legislatura. Falta uno de Hacienda para recaudar, para pagar todo eso. Este para ti, Hacienda para ti. A mí no me gusta recaudar. Esto te encanta, nada que no. Me encanta no pagarlo. Él para bajar los impuestos, Yo para bajar pagar, los yo- impuestos. Conmigo no serían todas esas infraestructuras No, pero de ministro. sí que es verdad que estas cosas están bien porque yo creo que se pone sobre la mesa todo lo que hace falta y es descorazonador cuando empezamos a hablar, por ejemplo, del tema de las carreteras, ¿no? Hablando Y de esa con conexión. Mario Nemirovsky, ya me lo he aprendido, destacábamos cómo el IMEC, el Centro de Semiconductores, va a ser posible sobre todo porque gobierno, junta, ayuntamiento, universidad se pusieron de acuerdo, ¿no? Cosa que no ocurre nunca cuando tiene que ver la infraestructura, la movilidad. Exacto, así es. Bien, saltamos al eterno proyecto del tren del litoral, ¿no? Uy. Bueno, Mi proyecto que ha favorito. habido noticias esta semana. Digo, saltamos ahí porque ha habido noticias esta semana que se ha dado un pasito más, ¿no, Ignacio? Hemos Un dado- pasito más en el proyecto, o sea, no en el proyecto, sino en la iniciativa, los intereses. Ya sabemos, al menos ya sabemos. Bueno, en honor a la verdad, y me gustaría decirlo, este proyecto, esta licitación, el estudio de viabilidad, el concurso está yendo como una bala. Y están cumpliendo plazos. Están cumpliendo plazos, están cumpliendo hitos y bueno, hay que reconocerlo. Cuando se hace bien hay que decirlo también, ¿no? Y en este caso, ninguna pega, o sea, desde Está hablando del gobierno. del Gobierno Central, sí, perdón, el Ministerio de Transportes, ha ido marcando los tiempos a una velocidad endiablada, que ya quisiera en algunos otros proyectos. Pero es curioso cómo se pasó desde que el ministro Óscar Puente dijera poco más o menos que Que no tenía ni idea de qué le estaba que hablando. No hacía falta, sí. a convertirse, ¿no? Sí, se cayó, un yo siempre defensor digo del que se cayó proyecto. del caballo, ¿no? Que se cayó, ¿no? Y vio, Bueno, pero vio la aquí ha luz. sido muy importante también la presión que ha habido ciudadana, ¿no? Hay que recordar el manifiesto. Bueno, de hecho, de los- hicimos un manifiesto, bueno, impulsamos, mejor dicho, un manifiesto desde el periódico que ya va por 30.000, casi 30.000 firmas, ¿no? 29.000 y pico, ¿no? O sea, Sí. Y entonces, bueno, pues el paso que se ha dado ahora es que ya sabemos, bueno, hasta falta de contratar, pero sí se ha elegido ya la UTE de empresas que van a hacer ese estudio. ¿Y ese estudio en qué consiste exactamente? Ese es el estudio de viabilidad. Eso lo que te dice básicamente es dónde es prioritario llevarlo por cuestiones de demanda. Por ejemplo, por ejemplo, la zona de Marbella, Estepona, o si se va a hacer en Rincón. O todo, o desde, como tú bien dices, Málaga, Marbella, Estepona, o llegar al campo de Gibraltar, o llegar también a Nerja, ¿no? Que sería la otra zona. O sea, ese estudio te va a decir, pues mira, si llegamos a tal sitio tenemos tantos viajeros, si llegamos a tal sitio tantos viajeros, y el coste-beneficio de esas operaciones, porque claro, si te dice, sí, gastamos X millones de viajeros, pero el coste es endiablado, altísimo. disparatado. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer unos túneles... Viaducto, túneles, todo eso. Viaducto, efectivamente, una estructura, dentro de la infraestructura muy potentes. Pues a lo mejor acotan y dicen, pues mira, vamos a empezar por, para parecer lo más lógico, Málaga, o sea, aeropuerto, Marbella. Eso sería lo más lógico. Se adivina que eso va a ser una obra de ingeniería absolutamente Bueno, casi faraónica. Bueno, la ingeniería no es el reto es la economía. Sí, el reto es pagar eso, si está todo Bueno, inventado. por eso lo digo. Bueno, casi más Un proyecto complicado muy la zona complejo. este que la
orográficamente, la occidental. probablemente Sí, sea pero más por compleja. ocupación de suelo no. Os voy a Sí, poner a exacto. prueba un momento porque hemos estado hablando de los precios, porque yo no sé si los espectadores saben que cualquier transporte público tiene un coste. O sea, cada usuario que se monta en un autobús, en un tren de cercanía, en el metro, eso tiene un coste para la Antes de llegar al administración. centro costaba 13 euros cada viajero de metro a la administración. O sea, digo para que me la ustedes lo sé, sepan, esa es me la sé. Esa me la cada sé. persona, cada malagueño o residente, o santanderino, que coge el metro por la mañana, ¿no? A la Junta de Andalucía, ¿no? Le cuesta 13 euros. Ahora será menos. Ahora un poquito, ahora será están un poco menos. rondando los 8 más o menos. Igual que cada persona que se monta en un autobús de la MT cuesta, unos aparte del 4 o 5 euros. Cuatro. aparte del billete que puedo pagar yo, pues otros 4 o 5 euros, ¿no? Efectivamente, o sea que el Pero eso es generalizado en todo el bueno, transporte y el público. cercanías vale varios millones de euros. Bueno, y con las bonificaciones ya imagínate. Y ahora con las bonificaciones muchísimo más, porque Pero hay recordemos que el que cercanía es darle gratis ahora algo que mismo. algo que no se ve que es el beneficio social, ¿no? Que es lo que Efectivamente. lleva eso, ¿no? Es que cuando se habla de rentabilidad y en los proyectos se introduce siempre en los conceptos económica, social y ambiental. Hay Claro, tres y patas de ambiental, rentabilidad, claro. son tres siempre. Tres Os voy a dar análisis. un dato que igual no conocéis. Hoy por hoy, el único sistema, bueno, no el único, no, el principal sistema de transporte público que no es deficitario, o sea, que da beneficios, es el alta velocidad. La alta velocidad no puede dar, o sea, no se puede subvencionar. O da beneficio o da pérdida, pero contra tu riesgo y ventura. Sí. Renfe, con todos sus pros y sus contras, vamos a decirlo así, gana muchísimos millones de euros gracias al AVE. Y por supuesto tenemos en Málaga dos operadores privados, que son Irio y Wigo, que están ahí porque es el negocio. Porque es de negocio, hombre, claro. ¿Y por qué gana dinero la alta velocidad? No, digo, pregunta así de sopetón. Porque no está y subvencionado. no la cercanía. No está subvencionada la alta No velocidad. está subvencionada, Mucho más efectivamente. caro el Y billete, los claro. aviones están subvencionados, salvo los casos de insularidad y Exacto, demás. Sí, pero efectivamente. sin embargo, los billetes de tren de alta velocidad ya no son tan caros como Sí, antes. claro, no están subvencionados, eso es por la competencia. Ahora lo que pasa es que Renfe gana menos. Claro. Tiene menos Es por beneficio. competencia, al entrar la Y competencia... por eso se mosqueó al ministro Puente, que decía, le dijo a los operadores que tenían que Sí, subir sí. los precios. También reparte los ingresos, porque, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, las infraestructuras hay que hacerlas y mantenerlas. Ahora tenemos la línea del AVE machacada, de tanto usarse, son 180 millones de euros, creo que vale el contrato a 4 años de mantenimiento de las vías. ¿eh? Sí, O sea, pero que eso hay va contra DIF, que Claro, es como que es ADIF, pero bueno, es el gobierno. El administrador Tuyo. de la infraestructura, no contra los operadores. O sea, Bueno, eso a mí eso me como- llamó mucho la atención, que yo creo que es bastante desconocido, que todas las noches, ¿no, Ignacio? Sí, Sí. Se recorre... claro, eso es la vía la de ventana la famosa ventana de mantenimiento. A ver, ¿por qué reír? ¿Por qué Porque reír? hemos comentado eso varias veces, Sí. porque hemos dicho hay que ver que podían poner el cercanías hasta las 2, 3 de la mañana los fines de semana. Aprovechar que no ocurre. más el Y aprovechar y quitar esa- accidentes en carretera, problemas, claro, O sea, porque si el cercanías nos lo llevamos hasta las 2 de la mañana un fin de semana o las 3, ¿no? Y hacemos la ventana de mantenimiento de 3 a 6 de la mañana a lo mejor, o de 2 a 6 de la mañana, ¿no? Ya podemos usar el tren muchísimo más y tendríamos muchísimos más viajeros. es que el ¿no? último tren Porque de Málaga a la costa sale a No las lo 12 hacen y porque media. tienen que hacer esa ventana de... No, pero la ventana al final no tan es tanto ni es siempre la misma, ¿no? Ni es tan larga. Por eso digo que si no se aprovecha más es porque hay que Sí, pagar que se horas utiliza extras de como excusa, maquinista, más bien, porque- ¿no? Para no... Sí, pero un fin de semana no me parece lógico que a las 12 y media de la noche No, sea el no último es tren lógico. Málaga Costa del Sol, porque hay gente que puede salir a tomar una copa o a un restaurante y demás. Es que y no te da tiempo casi ni a Es cenar. que no es lógico. Efectivamente, y sería y tendría rentabilidad social altísima también, porque evidentemente quitaría siniestralidad, problemas, en fin. Ya para terminar con el tren, después de este estudio de viabilidad que se va creo que era noviembre del 26, ¿puede ser? Sí, Algo sí, más así. o menos, sí, exacto. A partir de ahí, ¿qué es lo siguiente? El- Bueno, el- ahí en noviembre del 26 creo que deciden cuál es el trazado, por dónde... el trazado y todo eso lo vamos a saber antes incluso. Sí, para finales de este año posiblemente sepamos ya el trazado y las características más o menos de Porque hay un dónde- avance del estudio. Exacto, ¿no? efectivamente, porque está faseado, ¿no? El noviembre del 26 es cuando ya se cierra ese estudio, se presenta ya formalmente, se supervisa y pues, ahí ya entramos, o sea, la fase técnica por esa parte ha terminado y tenemos que tomar decisiones políticas. O sea, hay alguien que tiene que decir esto se Hágase, hace, claro, hágase, hágase. efectivamente. Claro. Porque Gástese. eso sí va a decir, esto es posible hacerlo Pero luego y habría vale tanto. todos los estudios preceptivos. Sí, Claro, obviamente, eso ya claro, es. sí, son estos muchos proyectos, años también. claro, eso aparte, claro.
Es que además con este proyecto, si os fijáis, también hemos perdido mucho tiempo hablando de la nada, porque cuando hablábamos de tren litoral, ¿de qué hablábamos? ¿De un metro? ¿De un cercanías? ¿De una lanzadera? Lo que hablaba. La única... Cada uno hablaba de... Claro, de su libro. La única vez que se tramitó fue en época, creo que era presidente Griñán, que se llegaron a adjudicar los primeros tramos y era un formato metro. Y ahora estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, vamos a altas prestaciones, un sistema de altas prestaciones, 200, 250 kilómetros por hora de capacidad, que vamos, puedes estar en Málaga, Marbella. Otro tema que, salvo que vosotros tengáis algún apunte que queráis hacer algo más, otro tema que está de actualidad, ¿no? El proyecto del Hotel del Puerto, cuyo diseño es una incógnita. Una incógnita Porque total. hicieron una presentación, pero no Estamos presentaron... esperando como... Bueno, presentaron una buena idea que era un desarrollo Urbanístico. al contrario del primer proyecto. Este era un desarrollo más urbanístico de todo lo que era la zona de todo el dique de Levante. Del dique de Levante, ¿no? Correcto. Pero en cuanto a la torre, No se sabe si va a ser... Incógnita. Sabemos, mira, a día de hoy lo que sabemos es que el proyecto está en un pendrive, que está guardado en una caja fuerte en la autoridad portuaria. yo no me creo que nadie haya tenido la curiosidad de decir, a ver cómo es. Yo lo he preguntado 20 veces a los responsables de la autoridad portuaria, en confianza. Digo, ¿cómo es? Dime cómo es. Dice, Pero no la he visto porque... El presidente de la autoridad, Carlos Rubio, no la ha visto, la habrá visto. Me dice él que él no la ha visto. Es más, yo le he dicho, cuando la vaya a ver, llámame que la veamos juntos. ¿Pero y por qué? ¿Qué razón tiene de que eso esté guardado? Porque están esperando a repartir eso es un expediente enorme, ¿no? Ahora tienen que pasar la supervisión, infraestructura, económico, financiero... Dentro del puerto. Dentro del puerto, sí, para que supervisen ese expediente, ¿no? Y se supone que en ese momento, cuando se produzca ese reparto, es cuando saldrá a la luz la imagen, ¿no? Y Bueno, Ignacio, yo no me creo que Carlos Rubio no haya visto eso, vamos. Hombre. Salvo que en el pendrive... A ver, llama a Carlos Rubio, hombre, llámalo, vamos a llamarlo ahora. O ha puesto el pendrive por un escáner o algo, seguro. Salvo que en el pendrive no venga todavía el diseño. Salvo que en el pendrive no venga el diseño. Porque si Pero es raro que no venga el diseño en el pendrive. O sea, era bastante llamativo, ¿no?, que se presentó el proyecto de la torre como todo muy difuminado, que no se sabía muy bien aquello lo que era, ¿no? Entonces, a pesar de que el cambio de arquitecto, o sea, antes estaba José Seguí, Pepe Seguí, y ahora hay un arquitecto... David Chipperfield. Y con todo el premio Pritzker y todo lo que queramos, pero no hay novedad, o sea, no hay noticias sobre eso, ¿no? Ahora mismo sabemos que es mucho más alta de la que había, que son 144 metros, sabemos que el diseño va a ser muy estilizado, ¿no? Pretende ser muy mimética, una torre que pase dentro de las posibilidades, entiéndase. No lo diga porque 150 metros no pasan inadvertidos. Pero que tenga un impacto visual que esté muy difuminada en el entorno. Pero realmente no lo hemos visto ninguno, o al menos yo por lo menos no lo he visto, ojalá. Ya me hubiera gustado enseñársela a mis lectores. ¿Vosotros creéis que ha habido un cambio, me gusta saber la opinión de los cuatro, sobre la percepción del proyecto, ¿no? Porque yo creo que lleva ya 10 años, ¿no? ¿Puede ser? Desde el 16 va a ser 16, hace 9 años y va camino del 10º. En estos 10 años han pasado muchas cosas en la ciudad, en el mundo. ¿Creéis que ha habido un cambio durante estos 10 años sobre la percepción de la gente de la torre? Javier, tú eres el que cree que no. El único que no ha cambiado aquí es Javier. No, yo creo que los que estamos a favor seguimos estando a favor y los que están en contra siguen estando en contra. Ya puede ser de Chipperfield o del mejor arquitecto del mundo. Es una cuestión de concepto. Hay gente que le gusta que haya ahí una torre, como por ejemplo yo, lo veo como un nuevo icono para la ciudad, y hay gente que cree que no, que yo lo respeto. Oye, pues para mí, bajo ningún concepto quiero allí que pongan ni una caseta de feria. Sí, pero yo creo que se ha producido un fenómeno curioso de gente que estaba a favor de la Torre del Puerto y que ahora no la ve, en mi caso, ese trasvase al grupo del no, y del no se logra convencer a la gente para que se vaya al grupo de pro Torre. Es decir, yo creo que hay un trasvase hacia el no que luego no tiene retorno, por mucho que Chipperfield vaya a hacer ahora el edificio más emblemático de toda la franja mediterránea. Yo particularmente... También, yo tengo la percepción de que el debate se ha enfriado, como sí, que se ve un escepticismo como esto no se va a hacer porque les van a aburrir. Le están hablando mal y mucha pronto. Y yo creo que la gente no lo percibe como algo en inmediato y ya no hay esa visceralidad que hubo en determinados momentos. Estaba muy caliente el debate. Yo es que creo que ha bajado la visceralidad en general, no solo sobre la Torre del Puerto, sobre el turismo, sobre... Sí, ahora parece que está todo bastante más tranquilo. Pero en el caso de la Torre yo creo que se debe a que ya
una vez que terminamos, digamos, la fase política, por así decirlo, del debate y entramos en la jurídica, ahora mismo estamos en la fase jurídica. No olvidemos que hay 2 contenciosos administrativos puestos por un grupo, una plataforma ciudadana y una academia. Contra el proyecto. Entonces yo creo que ya está, los opositores a la torre lo están fiando todo eso a los juzgados, a lo que digan los tribunales. Porque claro, les cabe la posibilidad de que se tengan que comer, si el juzgado dice que no hay ningún problema, que siga para adelante, se la tengan que comer, porque ya ahí se quedan ya sin armas, ¿no? Es un camino parecido al de Repsol, que por cierto, la coincidencia de que Chipperfield, cuando Ángel Asenjo era el primer arquitecto de aquello, iba a venir a Repsol a hacer las torres, y hablamos de hace 20 y pico años. Y ahí eso sigue también judicializado. Exacto. Y sin ánimo de que eso... De todas maneras, yo creo que tú decías los partidarios y los no partidarios. Sinceramente, yo creo que a la gran mayoría de los malagueños... A la gran mayoría de los malagueños creo que no, les da igual. Les da igual. Sí, sinceramente, yo creo que ni calor, si mucha gente ni frío ni calor. Bueno, pues es verdad que nos ponemos que nos enfrascamos entre nosotros y nos creemos que todo gira en eso, pero yo creo que mucha gente, bueno, le da igual. Si pues, se hace bien y si no, pues también. Hemos llegado ya al final de esta apasionante... A mí me ha gustado toda la información que habéis dado. O sea que, aquí en el Periódico Sur, en 101, y aquí en la Alameda. Y nada, muchísimas gracias, Ana, Javier, Ignacio y Chus, y sobre todo... Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que le hayamos aportado información útil y necesaria, que es lo que pretendemos. Hasta la próxima semana.